grabación. Veremos. Está iniciando. Probablemente alguien está conectado con el celular, lo rechazará un momento, pero volverá a entrar. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a iniciar con objetos. Entonces, muchachos, hasta ahora, muchachos, hemos visto 3 paradigmas de programación en este curso. ¿Qué paradigmas hemos visto? ¿Qué paradigmas hemos visto? Hemos visto el funcional, variables, no cambian su estado, y funciones son deterministas. ¿Correcto? Eso lo vimos al principio. Después de esto vimos imperativo. Imperativo, variables sí cambian su estado y las funciones dependen del estado de las variables. Y finalmente, muchachos, uy, eso está muy feo. ¿Por qué tengo la letra tan grande? A ver. Ahora sí. Bueno, las variables no, no cambian su estado. Y las funciones son deterministas. Este es el primero. Imperativo, que es el que estamos trabajando. Bien, depende del estado de las variables. Y finalmente, muchachos, vamos a ver orientado a objetos. Hicimos un repaso, pues, por lo que fueron sus cursos de FDP e IPO. Y vamos a ver objetos principalmente. Objetos tienen los conceptos de encapsulación, manejo de acceso a la información. Básicamente maneja el concepto de encapsulación. Que esto lo vemos en atributos y métodos. Bien, muchachos. Ahora, el mundo real puede ser visto como un conjunto de entidades que poseen un estado y un comportamiento. Por ejemplo, los gatos pueden comer, hacer ruido, saltar y dormirse. Dichas actividades son controladas por un estado actual que se encuentran incluyendo qué tan hambrientos o cansados están. La programación orientada a objetos es útil para resolver un problema manteniendo la consistencia de los estados y asegurar que dichas variables que constituyen dichos estados sean actualizadas de manera coordinable a través de una interfaz. En resumen, muchachos, la programación orientada a objetos, ¿qué es? La programación orientada a objetos, usted tiene un conjunto de objetos. Objeto 1, uy, qué color tan feo. Usted tiene objeto 1, objeto 2, bueno, y muchos objetos. Objeto N. Que estos objetos son instancias de algo que se llaman clases, que son plantillas de objetos, y el programa funciona en el intercambio de mensajes entre estos objetos. Esto es un programa orientado a objetos, son objetos que intercambian información entre sí. Eso es lo que ustedes programan a la larga. Que el objeto tal se encarga de tal cosa y tal objeto le envía la información. Aquí uno debe tener claro lo que es el concepto de una clase y de una instancia. Una clase es una plantilla para un objeto. Y la instancia es una clase instanciada, o sea, una clase creada, pues que tiene sus atributos y sus métodos con un valor dado. Entonces, este es el resumen de lo que es la programación orientada a objetos y esto es lo que ustedes en su mayoría hacen. Básicamente son objetos que se hablan entre ellos. Bien, muchachos. En la programación orientada a objetos, un objeto consiste de campos que almacenan el estado del objeto y métodos para representar comportamientos que permiten acceder o modificar el estado. Y la operación de invocar un método se llama paso de mensaje. Yo envío los argumentos a través de un mensaje. Los objetos se comunican a través de mensajes, entre ellos. Bien, muchas veces es necesario trabajar con objetos con comportamientos similares. Para facilitar el comportamiento, entonces, para eso existen las clases, las cuales son estructuras que especifican los campos y métodos de cada objeto. Son plantillas de los objetos. Y los objetos son instancias de alguna clase. Y esto es uno de los mayores problemas que ustedes tienen a la hora de programar objetos. Porque muchas veces ustedes no son conscientes de cómo están manejando las instancias
y que así usted tenga un objeto de la clase X, una instancia de la clase X, si por allá vuelve a instanciarla, eso es otra instancia. Entonces, las instancias hay que tener cuidado cuando uno programa para asegurarse, ustedes tienen siempre que asegurarse de trabajar en la instancia correcta. ¿Por qué? Eso pasa mucho en las GUIs. Resulta que usted quiere modificar, quiere que se mueva un muñequito en la GUI. Y resulta que la GUI está instanciada desde el método main. Pero usted vuelve a instanciar la GUI por otro lado. Y usted le envía las órdenes a esa GUI que está instanciada. Usted efectivamente está haciendo los cambios, pero no lo va a ver reflejado en la GUI que usted está manejando. Entonces, una de las cosas más complicadas y más importantes que ustedes tienen que asegurarse en la programación orientada a objetos. Es súper importante que ustedes aprendan a manejar las diferentes instancias. ¿La herencia qué es? Básicamente, uno puede tomar una clase que tiene unos atributos y un comportamiento y extender, es decir, agregar nuevas cosas. Y a eso se le llama herencia. Es decir, yo creo una clase usando como plantilla otra clase. Entonces, cuando una clase hace eso, extiende de otra, se llama que hereda o extiende de tal clase. Otra característica es el polimorfismo. Básicamente, ustedes lo ven mucho, el polimorfismo, ustedes todo el tiempo lo manejan. Por ejemplo, en este caso. Vamos a ver si este caso a ustedes se les hace familiar. Por ejemplo, JFrame X igual a new J dialog. Resulta, por mí puedo decir JFrame Y igual a new J component. JFrame E igual a new JPanel. ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pillan ahí? Esto es polimorfismo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ve ahí? Eso es polimorfismo, muchachos. ¿Qué ven ahí, muchachones? ¿Será que sí me escribieron? ¿Qué ven ahí, muchachones? No, JFrame no tiene 3 hijos. No. Estos son instancias de JFrame. Estos son perdón, esta es la clase y esta es las instancias. Pero, ¿qué pasa con esto? No, JFrame no tiene 3 hijos. No quiere decir que tenga 3 hijos. ¿Qué ven ahí, muchachos? No sé, ¿alguna vez cuando hacen esto no se han preguntado por qué pasa esto? Métodos buenos por allí, es por allí, pero alguien tiene de pronto una explicación un poco más larga de por qué sucede eso. ¿Cómo así, profe? O sea, de la explicación de qué está sucediendo aquí. Porque ambos son de la clase, los 3 son de la clase JFrame, pero yo estoy instanciando otra clase. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Porque está sacando métodos diferentes del propio JFrame, ¿no podría ser? En parte, sí. Resulta que el JFrame es algo que se conoce como una clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Yo no puedo crear un elemento JFrame directamente. Lo que pasa es que la clase abstracta solo me provee atributos y métodos. Pero los métodos no están implementados. Los métodos son vacíos. ¿Qué hace esta clase hija? Que sí es correcto, es hija. Pero, ¿qué hace esta clase? ¿Qué hacen estas clases hijas? Estas clases hijas proveen la implementación. ¿Qué decir que proveen la implementación? Los métodos son incomunes entre ellas, pero tienen distinto comportamiento. Por ejemplo, un get, por ejemplo, yo qué sé, get posición, por ejemplo, aquí me puede devolver una posición absoluta en pantalla. Aquí un get position me puede devolver la posición dentro de una ventana.
ventana. Y digamos que un getPosition acá me lo devuelve es con respecto a, yo qué sé, al escritorio, supongamos. ¿Qué ven ahí? Ambos getPosition lo posee esta clase padre, ¿sí? Que es abstracta. Pero ¿qué pasa cuando yo llamo getPosition cuando es un diálogo, getPosition cuando es un componente o un getPosition cuando es JPanel? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué observan? Que cuando es un JDialog me devuelve una posición en pantalla. Que es cuando un JPanel me lo devuelve dentro de una ventana. Y un JPanel me lo devuelve con respecto al escritorio. Exactamente. Y eso hace correcto. Y eso hace que tenga distinto comportamiento. Cuando ustedes vean este tipo de cosas, es que esta clase suele ser abstracta. La clase abstracta solo provee la plantilla para las clases hijas que implementan los métodos, ¿correcto? Y eso ustedes todo el tiempo lo ven en Java. No sé si alguna vez se habían preguntado por qué se instancian de esa manera, cuando ustedes vieron Interactiva el semestre pasado. No sé si se hicieron esa pregunta. No sé si alguna vez se la hicieron, muchachones. Más o menos. Ok. Sí se entendió cómo es polimorfismo, porque eso sí lo puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Cómo es el polimorfismo? O de un ejemplo de polimorfismo. Si es claro cómo es el polimorfismo, muchachos, hay una clase padre, que provee los métodos para las hijas, pero las hijas son que las implementan. ¿Eso qué quiere decir? Que un mismo método para dos distintas hijas puede tener distinto comportamiento. Se llama polimórfico porque cambia. Listo, muchachos. Entonces, a eso se le conoce como polimorfismo. Y también puede ser que un valor puede tener más de un tipo. Resulta que puede ser que este getPosition de este JPanel devuelva una clase point, en este JComponent devuelva un entero y aquí devuelva, yo qué sé, un double o un string. Entonces, también pueden devolver distintos tipos. Entonces, eso es algo que ustedes tienen. El polimorfismo significa que una instancia de una superclase pueda usar rol de objeto de una superclase, la cual hereda. Pero, bueno, y puede ser utilizado en los mismos lugares que las instancias de su superclase. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me instancio como mi superclase, o sea, la mamá es JFrame, pero la implementación o el comportamiento lo implementan las hijas. Bien. Entonces, muchachos, ya para cerrar esta parte. Los objetos encapsulan, eso es lo que yo les... Encapsulación, meter. Entonces, un objeto que es, meta el estado, que son los atributos, y el comportamiento de los métodos, encapsular. Eso es lo que hacen los objetos. Las clases agrupan objetos que difieren solo en su estado. La herencia permite a nuevas clases ser derivadas de alguna clase existente y el polimorfismo permite que un mismo tipo de mensaje pueda ser enviado a objetos de diferentes clases y tener diferentes comportamientos. ¿Preguntas hasta allí, muchachos, de lo que es conceptualmente objetos? ¿Preguntas, muchachos? Listo. Bueno, muchachos, de nuevo les insisto con el tema de la encuesta. Sé que es cansón, pero realmente es muy, muy importante que nos colaboren con el tema de la encuesta para que la estudiante lleve el proyecto, pues, a su tutor para determinar qué hacer con este curso. Ella ya ha recibido como 9 respuestas, me comentó. Entonces, pues, me parece bacano que se haya una intervención en este curso, sobre todo, pues, con los problemas que ustedes han indicado. Sería bueno que más personas participaran, porque pues al final ustedes son los que lo viven, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchachos, les recalco para que porfa llenen la encuesta, ¿listo? Para los que pues desean, igual es anónima, no se preocupen. Entonces, para que por favor lo hagan. Otro cosa, muchachos, es que no olviden evaluar el curso. La Secretaría Académica ha sido muy enfática en que estamos bajos en eso. Y es muy importante conocer su opinión, sobre todo con la virtualidad y todo eso. Bueno, muchachones, son las 9, es que no, 9, son las 2:50 y, pónganmele 58. Entonces nos estaríamos bien, no, démosle, les voy a regalar 20 minutitos. Entonces, muchachos, nos vemos a las 3
y cuarto. ¿Listo? Va a dar un descansito un poco más extenso porque le metí mucha cosa. ¿Tienen pregunta antes de cerrar, muchachos? ¿Antes de cerrar? ¿3 y 20? Sí, señor. ¿Tienen preguntas, muchachos? Antes de cerrar, pues igual... ¿Preguntas? No, 3 y cuarto, 3 y cuarto, 3 y cuarto. ¡Ah! Pues pucha, 3 y cuarto, no, 3 y cuarto. 3 y cuarto, no, 3 y 15 es mucho, Brian. Tengo... 3 y 15, muchachos. 3 y 15, no puedo. Porque... No. 3 y 15. Yo vuelvo a las 3 y 15, ustedes verán. Pero no, muchachos. Tengo que... O sea, no quiero correr hoy. Eso es lo que pasa. Listo, muchachos. Entonces, ya que no hay preguntas, entonces nos vemos a las 3 y cuarto. 3 y cuarto. ¿Listo? 3 y cuarto. ¿Listo? Pues, muchachos. No olviden, porfa, llenar la encuesta. ¿Listo? Y la evaluación docente, pues cuando puedan, tienen hasta el 9 de octubre. Pues les hago el recordatorio porque los estudiantes son como algo reacios de participar en eso. ¿Listo? Pues, muchachos.